De nuevo, buenas noches. Esta tercera y última sesión de clase en aula virtual o sesión sincrónica de clase tiene dos propósitos elementales. El primero es abordar aspectos específicos y actividades correspondientes con el hito número 3 para dejarlas totalmente claras. Y en segundo lugar, hacer algunas recomendaciones y mostrarles algunos ejemplos de cómo pueden desarrollar esas actividades de forma óptima para dar cierre definitivo al proyecto. Ese orden de ideas y antes de abordar de forma específica y profunda las actividades, es importante mencionar que hemos llegado a esta instancia en la que van a tener que desarrollar el informe final y la ponencia a través de dos primeros hitos. En uno de esos hitos, o en el hito número 1 específicamente, tuvieron la oportunidad de revisar todo lo relacionado con objetivos específicos y entregables. Tuvieron la oportunidad de verificar que los entregables fueran totalmente coherentes con cada uno de los objetivos específicos y asimismo tuvieron la oportunidad, y de hecho tuvimos la oportunidad de verificar que los entregables tuvieran la suficiente completitud y calidad necesaria para un cierre adecuado. Si aún hoy en día hay cosas por mejorar en cuanto a esto, pueden seguir trabajándole y pueden seguir puliendo detalles, no hay ningún inconveniente. Superado el hito número 1, entramos a trabajar el hito número 2, en el que ustedes tuvieron la oportunidad de revisar que los entregables propuestos y aquellos que lo requirieran tuvieran asignados KPIs realmente adecuados, coherentes y necesarios para poder medir el rendimiento de cada uno de los entregables y de esa forma determinar resultados y en consecuencia si se alcanzaron o no los objetivos específicos y el respectivo objetivo general. Bien, en cuanto al hito número 2 y a propósito de él, aclarar que aún me encuentro realizando las revisiones y las respectivas retroalimentaciones. Como ustedes bien lo saben, los docentes, después de cada entrega, tenemos un plazo de 8 días para poder realizar esa labor de revisión y retroalimentación. Espero que a más tardar el domingo ustedes ya cuenten con esa revisión y esa retroalimentación. Sin embargo, también aclaro que si por alguna razón no alcanzo a terminar para el domingo, es porque para esta semana se me cruzaron actividades del hito número 3 de tercer trimestre con actividades del hito número 3 de primer trimestre. Entonces eso me ha dificultado un poco la labor, pero insisto, voy a tratar de entregarles eso a más tardar el domingo. Si no, les pido comprensión y les pido paciencia, tranquilos que todos van a tener su respectiva rúbrica de evaluación y su respectiva retroalimentación. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No habrá ningún inconveniente? Listo, muchas gracias. Bien, eso no impide que ustedes puedan ir adelantando actividades del hito número 3. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con el hito número 2 y la respectiva retroalimentación lo dejan en stand-by, todo lo demás lo pueden ir adelantando. ¿Listo? Bien, al final, y hecha la aclaración, todo esto se enfoca en este hito final en el que ustedes deben concentrarse en consolidar todo el proceso desarrollado a lo largo de sus 3 trimestres dentro del marco de esta asignatura en un informe final que debe incluir una carpeta donde van a integrar los entregables y una carpeta de anexos con una serie de documentos que ya más adelantico les voy a explicar. Finalmente, la preparación de la ponencia. En eso consiste esencialmente, en términos muy generales, el hito número 3, en que ustedes consoliden todo el proceso en un informe final junto a los entregables, anexos y ponencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, gracias, Jason. Bien, perfecto. Ya saben que en cualquier momento pueden preguntar si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, lo pueden hacer. ¿Listos? Bueno, entonces avanzamos. Eh, este hito en particular tiene más tiempo de desarrollo. Más adelante les explico por qué van a tener más tiempo de trabajo y de desarrollo de actividades.
Por ahora les cuento que van a poder trabajar las actividades dentro de 4 semanas larguitas. La idea es que para la semana 1, que vendría siendo esta semana, la semana 2 y la semana 3, ustedes desarrollen el informe final. ¿Listo? O se concentren en la realización del informe final del proyecto, que pueden realizarlo con base en un documento que tiene como nombre lista de chequeo para la entrega final. Este documento de lista de chequeo para la entrega final lo encuentran en el módulo 3, en el módulo del hito 3 en Canvas, para que lo puedan descargar. Sin embargo, yo les quiero adelantar de qué se trata ese documento y qué incluye. En términos generales, ese documento se compone por estas partes que les voy a mencionar. En primer lugar, dentro del documento se les explican aspectos de forma y de presentación del documento. En segundo lugar, se les explican aspectos relacionados con los capítulos mínimos de ese informe final y el contenido de esos capítulos. Después hay una parte en la que se les explican algunos aspectos relacionados con los anexos y los entregables. Finalmente, forma de entrega, organización documental y se hacen algunas aclaraciones frente a lo que es la ponencia. Esto entonces serían las partes a nivel general o global que componen ese documento. A nivel específico y más detallado, ese documento es este que estamos viendo en pantalla. Bueno, entonces esto mismo que estamos viendo en pantalla, ustedes lo pueden descargar desde el módulo del hito número 3 en el aula virtual. Como les decía, se compone por una serie de partes. La primera parte hace referencia a cuestiones de forma, como por ejemplo que el documento debe tener una portada de presentación. Ustedes pueden meterle diseño a esa portada y de hecho pueden meterle diseño y diagramación a las páginas internas. No hay ningún problema siempre y cuando se cumpla con los capítulos y con otros requisitos de forma, como por ejemplo que esté debidamente paginado, que tenga un índice de contenidos, tablas y gráficas, procurar que no haya errores de ortografía ni gramaticales, que los capítulos estén debidamente nombrados, traten de no cambiar los nombres de los capítulos, que cada gráfica o tabla incluya unas líneas de texto con la explicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? En cuanto a la parte de capítulos, esta es la parte más importante de esta lista de chequeo, porque acá se les indican cada uno de los capítulos y el contenido mínimo necesario que debería tener cada uno de esos capítulos. Entonces, como les decía anteriormente, la idea es que ustedes no cambien estos nombres de capítulos que estamos viendo acá. Entonces, el primer capítulo es el capítulo de introducción al documento. Bueno, traten de no cambiar ese nombre porque pues, son lineamientos establecidos por la especialización y la idea es cumplirlos. Entonces, capítulo de introducción al documento debería tener eh, una mención de lo que se va a encontrar el lector dentro del documento, describir con hilo conductor el resumen del lugar donde se desarrolla el proyecto, el contexto y qué capítulos se abordarán dentro del mismo. ¿Listo? Entonces, como lo pueden notar, hay una descripción bastante clara de lo que debe tener cada capítulo. El segundo capítulo sería el capítulo de descripción del lugar de intervención, entonces descripción del sponsor, descripción de la empresa o unidad de la empresa en donde se desarrolla el proyecto, o descripción del emprendimiento, o descripción de el lugar donde ustedes hayan aplicado el proyecto, o el lugar o el espacio de intervención. Descripción del segmento del mercado, descripción de los usuarios o compradores a los que se orienta el proyecto. Pues avanzamos hacia el capítulo de problema o oportunidad. Entonces, ¿cuál fue el problema o la situación no deseada o la oportunidad detectada sobre
Hola muchachos, ¿me escuchan? Bien, Jason. La plataforma ha estado presentando problemas. Hace poco tuve la misma sesión con los estudiantes del otro grupo y tuvimos mil problemas. Les voy a pedir que tengan paciencia. Se está cayendo constantemente y está ocultando funcionalidades. Entonces, retomemos. Creo que me quedé en la parte de capítulo de problema u oportunidad. ¿Listo? Entonces, capítulo de problema u oportunidad, ¿cuál es el problema o situación no deseada o cuál fue la oportunidad sobre la cual ustedes empezaron a edificar o a construir su propuesta de proyecto desde el primer trimestre? Hasta aquí, como lo pueden notar, toda la información que se les solicita para este informe final es información con la que ustedes ya cuentan e información que ustedes afortunadamente ya han venido trabajando desde trimestres anteriores. Por ejemplo, el capítulo de marco conceptual ustedes lo empezaron a trabajar desde el primer trimestre y en esa instancia o en ese momento se les aclaró, se les debió haber aclarado que esto era un capítulo de construcción permanente. Entonces la idea es que acá, pues lo que en primera instancia empezaron a trabajar en cuanto a marco conceptual esté mucho más robusto y mucho más completo. Recuerden que un marco conceptual hace referencia a que a partir de autores ustedes estén en capacidad de definir y clarificar conceptos que se relacionan directamente con el proyecto. Luego de esas definiciones ustedes puedan plantear una postura frente a dichas definiciones. ¿Listo? Eso esencialmente. El capítulo del estado del arte también fue un capítulo que ustedes empezaron a elaborar desde el primer trimestre. La idea nuevamente es que a esta altura ya entreguen algo mucho más robusto, mucho más completo. Tengan en cuenta que para el estado del arte simplemente hay que tener claro que en esencia es una búsqueda y un análisis de referentes, o en otras palabras, especificar lo que otros autores, emprendedores o empresas han trabajado anteriormente en proyectos similares al de ustedes o en ámbitos similares al ámbito en el que ustedes están desarrollando el proyecto. Un estado del arte también puede incluir la situación o el estado actual de las tecnologías que ustedes tuvieron en cuenta para poder desarrollar, por ejemplo, sus entregables. ¿Listo? Entonces, capítulo de marco conceptual, capítulo del estado del arte. Después entraríamos a lo que es el capítulo de objetivos, objetivo general del proyecto, objetivos específicos, y en algún momento, por allá en el hito número 1, se les recomendó que hicieran algunos ajustes frente a cuestiones de forma o de fondo de los objetivos. Entonces acá obviamente incluyen los objetivos ya ajustados. Después de ese capítulo de objetivos, entraríamos a trabajar el capítulo de entregables del proyecto. En este capítulo, ustedes integran los documentos de cierre que presentaron para el hito número 1, pero obviamente ya ajustados y mejorados a partir de las recomendaciones que en ese momento se pudieron haber realizado. Repito, para el capítulo de nombre entregables del proyecto, incluyen o integran en este capítulo los documentos de cierre de cada uno de los entregables que ustedes desarrollaron. Recuerden que para el hito número 1, por cada entregable que ustedes se habían propuesto dentro del proyecto, debían realizar un documento de cierre. Esos documentos de cierre no son más que un resumen del entregable. Entonces, repito una vez más porque eso tiene que quedar clarísimo. Dentro de este capítulo incluyen los documentos de cierre de cada uno de los entregables. Y al final del capítulo, ¿listo? Solamente al final del capítulo, después de que hayan incluido todos los documentos de cierre, aclaran que los entregables completos y detallados, los entregables completos y detallados se encuentran dentro de la carpeta de nombre entregables de proyecto. Insisto, los documentos de cierre, como ustedes ya lo saben, son resúmenes de los entregables. Y por otro lado están los entregables, donde debe estar la evidencia de todo el trabajo táctico que se tuvo en cuenta para determinado entregable. Entonces, dentro del capítulo solo van los documentos de cierre y fuera del documento de informe final en una carpeta de nombre entregables de proyecto van los entregables completicos, detallados
amplios y profundos. Más adelante les voy a dar otros detalles sobre cómo van a organizar las carpetas y toda la documentación. Por ahora me gustaría saber si esto ha quedado claro. Sí, Ángela, bien, Jason. Bien, Marcela, perfecto. Listo, muchachos, muy bien. Entonces, ese sería el capítulo de entregables del proyecto. Avanzaríamos enseguida al capítulo de nombre Estado de los indicadores de resultado del proyecto. En este capítulo, ustedes van a integrar las tablas de KPIs por cada uno de los entregables que incluyeron dentro del PowerPoint que recién hizo parte de la entrega del hito número 2. Recordemos que para el hito número 2 ustedes tuvieron que desarrollar una presentación en PowerPoint o en cualquier otro formato. Dentro de esa presentación ustedes, por cada uno de los entregables más relevantes o por cada uno de los entregables de corte estratégico de marketing y publicidad digital, ustedes desarrollaron unas tablitas donde relacionaban para cada uno de esos entregables los respectivos KPIs con los que pudieron medir o con los que van a poder medir el rendimiento de esos entregables. Entonces, eso mismo que hicieron, lo incluyen dentro de este capítulo. Bueno, como les decía al principio de esta clase o encuentro sincrónico, van a haber actividades que ustedes pueden desarrollar sin que hayan recibido la retroalimentación del hito 2. Esta en particular es una de las actividades que no deberían desarrollar sin no haber recibido la retroalimentación del hito 2. Todo lo demás, todo lo anterior que he mencionado, sí lo pueden ir adelantando. ¿Listo? Hasta que no reciban la retroalimentación del hito número 2 y sepan cómo les fue, dejen este capítulo en stand-by o déjenlo quietico. Bueno, al fin, entonces ustedes dentro de este capítulo, ya cuando hayan recibido la retroalimentación, incluyen las tablitas del PPT o del PowerPoint y al final de ese capítulo aclaran que la información completa y detallada de todos los KPIs se encuentran dentro de la matriz de indicadores clave de resultado. Eso va a ir, ese documento, esa matriz, va a ir dentro de una carpeta de nombre anexos. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Gracias, Julián. Gracias, Marcela. Bien. Bueno, pues entonces, y de ahí en adelante ya entraríamos en el desenlace del documento o el informe final de sus proyectos. Entonces, ese desenlace empieza con el capítulo de conclusiones y cierre. Este capítulo no debe incluir ninguna ambigüedad, ¿listo? Para evitar ambigüedades o en términos coloquiales, echar carreta, lo que hay que hacer para unas buenas conclusiones es simplemente tener presente que dentro del proyecto ustedes se propusieron una serie de objetivos específicos y un objetivo general. Por lo tanto, como mínimo debe haber una conclusión por cada objetivo específico y al final una conclusión que apunte a si se alcanzó o no se alcanzó el objetivo general. Y así nos evitamos carreta y así nos evitamos ambigüedades. ¿Listo? Las conclusiones deben apuntar a si se alcanzaron o no los objetivos. ¿Listo, muchachos? Y además de eso, pueden plantear recomendaciones sobre lo que el cliente o el emprendimiento o el lugar de intervención puede seguir realizando en cuanto a publicidad digital se trata, para que de aquí en adelante a corto, mediano y largo plazo pueda seguir evolucionando o pueda seguir creciendo o pueda seguir mejorando sus procesos o aquellos procesos que ustedes empezaron a trabajar desde el ámbito de la publicidad digital. Entonces, eso sería entonces el capítulo de conclusiones y cierre. Finalmente, capítulo de lecciones aprendidas. En este capítulo la idea es que ustedes simplemente planteen reflexiones sobre qué tanto aprendieron a lo largo de estos 3 trimestres desarrollando este proyecto, que se pregunten también qué hubieran podido haber hecho mejor, de poder iniciar nuevamente el proyecto, qué no harían y qué realmente mantendrían. ¿Listo? Básicamente son reflexiones de ese tipo.
La diferencia está entre conclusiones y lecciones aprendidas. La diferencia clave es que las conclusiones deben apuntar a lo que se logró a nivel de objetivos dentro del proyecto. Y lecciones aprendidas simplemente qué aprendieron a lo largo de todo este trayecto y de toda esta experiencia que vivieron. Finalmente, capítulo de bibliografía y referencias. Y de esa manera concluiría el documento de informe final de sus proyectos. ¿Listo? ¿Estamos claros? Perfecto. Y ahí en adelante el documento lista de chequeo explica qué es lo que deben incluir dentro de las demás carpetas. ¿Listo? Todo esto es para el documento de informe final. Dentro de este documento de lista de chequeo se les explica de ahí en adelante otros aspectos importantes como por ejemplo qué debe incluir la carpeta de anexos. Entonces la carpeta de anexos debe incluir la EDT final del proyecto, la respectiva URL, asegúrense, bueno, si tienen URL, si la hicieron en Maindomo, que creo que sí, casi todos lo hicieron en Maindomo, asegúrense de que no haya problemas de visualización o de acceso o de permisos para acceder a la visualización de la EDT. Incluyen la matriz de indicadores de resultado, que es la que se referencia en el capítulo de nombre, estado de los indicadores de resultado. Al final, como les decía, al final de ese capítulo ustedes dicen que para ver el detalle de todos los KPIs, entonces hay que recurrir a la carpeta de nombre anexos donde se encuentra la matriz. Entonces, dentro de esta carpeta efectivamente va la matriz de indicadores de resultado, la matriz de indicadores de seguimiento, la matriz de cambios que trabajaron desde segundo trimestre, la URL, el Gantt final del proyecto. Deben incluir también el PowerPoint de la ponencia, ¿no? Incluyen el PowerPoint de la ponencia o el PDF de la ponencia. Y finalmente, en cuanto a los entregables, pues simplemente se les recuerda que por cada uno de los entregables que se propusieron, debieron haber realizado un documento donde se explicara en detalle y a completitud qué fue todo lo que se hizo para lograr cada entregable. Esos entregables van dentro de una carpeta de nombre entregables del proyecto. Acá hay unos ejemplos de lo que son algunos entregables clásicos. Ustedes igual ya lo saben. Por ejemplo, si para el desarrollo del proyecto se contempló el análisis SEO de un sitio web, se debe anexar dicho análisis y las tácticas que se incluyeron dentro del mismo. Ese documentico entonces se anexaría dentro de la carpeta de entregables del proyecto. Ya les voy a informar cómo, o ya les voy a mostrar más bien cómo es que van a organizar toda esa documentación. Esto, lo que les voy a presentar tiene estrecha relación con esta descripción. Acá se les describe la forma de entrega y de orden documental. Entonces se les dice que debe haber una carpeta raíz y dentro de la carpeta raíz deben haber dos documentos. Por un lado el documento de informe final, por otro lado el PowerPoint de la ponencia. Dentro de esa carpeta raíz debe haber además dos subcarpetas, una carpeta para los anexos y otra carpeta para los entregables. Para que no nos enredemos y para que quede todo totalmente claro, a través de este enlace ustedes acceden al siguiente esquema gráfico o infografía donde se les muestra de manera muy clara cómo deben estar organizados los documentos que al final van a comprimir en una sola carpeta y esa carpeta comprimida es la que suben a la tarea del hito número 3. Entonces, muchachos, para estar claros, lo que deben entregar es lo siguiente, ¿listo? Entonces, crean una carpeta, dentro de esa carpeta incluyen el informe final del proyecto en formato PDF, por favor que sea PDF, que no sea Word, con el nombre del autor, el PowerPoint de la ponencia, o el PDF de la ponencia. Esto sí puede ser archivo PowerPoint o puede ser PDF. Dentro de la carpeta raíz, entonces van dos subcarpetas, una carpeta de nombre anexos del proyecto y otra carpeta, perdón, discúlpenme, una subcarpeta de nombre entregables del proyecto y otra subcarpeta de nombre anexos. Dentro de la carpeta de entregables del proyecto, incluyen a su vez subcarpetas por cada uno de los objetivos que ustedes se hayan propuesto. Y dentro de cada una de las subcarpetas correspondientes a cada uno de los objetivos,
van a incluir los respectivos entregables que se relacionan con dicho objetivo. En este caso, para el objetivo específico número 1, el estudiante se había propuesto 3 entregables y efectivamente aquí están los 3 entregables. Entonces, estos son los documentos donde está el detalle de todo lo que se trabajó a nivel de actividades y a nivel táctico para cada uno de los entregables. ¿Listo? Fíjense que esto es muy similar a la forma de organización documental que ustedes tuvieron en cuenta para el hito número 1. Lo que cambia es que en esta carpeta de cada objetivo solamente van los entregables, no van los documentos de cierre, porque como lo explicaba anteriormente, los documentos de cierre están integrados dentro del capítulo de entregables del proyecto del informe final. Entonces, dentro del capítulo del informe final de nombre entregables del proyecto van los documentos de cierre y en esta carpetica de entregables del proyecto van los entregables ya completos, detallados, amplios y profundos. ¿Listos? Dentro de la carpeta anexos se incluyen los anexos que referenciaba anteriormente junto con algo que no les mencioné, se me pasó, que es una carta de la empresa donde ustedes desarrollaron el proyecto. Esa carta debe certificar que ustedes efectivamente sí estuvieron trabajando juiciosos y que al final pues hicieron la entrega o que en algún momento determinado van a hacer la entrega de lo que trabajaron. Es una certificación de la empresa donde ustedes elaboraron el proyecto. En el caso de que sea un emprendimiento propio, pues traten de que la cartica o la certificación se las firme algún socio. Y listo, entonces, de esta manera, ustedes, bueno, incluyen toda esta información, comprimen esta carpeta y esa carpeta comprimida es la que suben a la tarea del hito número 3. ¿Alguna pregunta al respecto? Listo. Bueno, muchachos, como les decía, entonces, con este esquema, pues obviamente queda mucho más claro. Ese esquema lo encuentran ahí mismo dentro de la lista de chequeo. Entonces, a través de ese enlace, acceden y finalmente se hace una aclaración sobre la ponencia. Sobre la ponencia ya les voy a hablar. Entonces, esto lo dejo por el momento a un lado. Eso entonces sería lo relacionado o lo correspondiente con el informe final. Para el informe final, tendríamos entonces semana 1, que es esta semana 2 y semana 3 del hito número 3. 3 semanas es tiempo más que suficiente para que ustedes puedan desarrollar ese documento de informe final de muy buena manera y con total completitud. Como lo pudieron notar, uno de los capítulos hace referencia directa o se relaciona de forma directa con lo que ustedes trabajaron durante el hito número 2 y que yo aún sigo revisando y retroalimentando. Entonces, por ejemplo, uno de los anexos que se les solicita es la matriz. Dejen eso, como lo mencionaba anteriormente, déjenlo en stand-by. La idea es que ustedes con la retroalimentación que yo les vaya a hacer, pues hagan los ajustes que se recomienden, siempre y cuando obviamente ustedes también los consideren adecuados. Y listo, entonces es esto de la matriz, que es uno de los anexos, déjenlo quieto. Aprovechando que estamos viendo esto, recuerden que hay dos opciones de matriz. La opción 1 es para entregables que quedaron redactados de forma muy específica y por lo tanto se puede inmediatamente después incluir los KPIs igualmente específicos o particulares que nos permiten medir el rendimiento del entregable que quedó redactado de forma específica. Pero también hay una segunda versión u opción 2 que es para entregables que de pronto quedaron planteados de forma un poquito más global o más amplia. Como en este caso, planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales, estoy hablando de varios medios sociales donde voy a desplegar una estrategia de contenido. Por lo tanto, antes de asignarle KPIs a este entregable, debo especificar cuáles son los medios dentro de los cuales voy a desplegar dicha estrategia. Entonces, por un lado, eh, aclaro, gracias a esta nueva columna, agrego esta columna o se agrega esta columna de medios donde se aclara que por un lado el contenido orgánico va para Facebook y por otro lado el contenido orgánico también va para LinkedIn. Como ya especifiqué, entonces ya puedo igualmente agregar
KPIs específicos o particulares para medir el rendimiento de la estrategia en cada medio. Listo, muchachos. Entonces, recuerden, pueden ir adelantando todo lo demás, pero esto déjenlo en stand-by hasta que reciban la retroalimentación del hito número 2. En cuanto a la semana 4 del hito número 3, la idea es que en esa cuarta semana de trabajo, ustedes se concentren únicamente y exclusivamente en la preparación de la ponencia, en la realización del PowerPoint y en practicar el discurso sobre el cual se van a apoyar para esos contenidos o los contenidos de cada uno de los slides del PowerPoint. Entonces, para eso se les recomienda una serie de lecturas donde se les habla de qué es una ponencia, tipos de ponencia, se les invita a que miren un video de una ponencia. Con base en este video, deben participar en el foro del hito número 3. No se esperen, acá la embarré porque incluí esto dentro de la semana 4, pero empiecen si pueden revisar esto de una vez, pues revísenlo de una vez para que puedan participar en el foro del hito número 3 lo antes posible. Bueno, y también pues revisen ejemplos de informes finales y de ponencias de trimestres anteriores. Esos informes finales y ponencias están disponibles en el módulo del hito número 3 dentro del aula virtual. Y finalmente, pues realicen el PowerPoint de la ponencia. ¿Listo? Eso es para la semana 4. Obviamente ya debieron haber terminado para la cuarta semana todo lo relacionado con el informe final. Entonces, una vez superado lo del informe final, ya se pueden concentrar en la prestación de la ponencia, lo pueden trabajar con calma y con tranquilidad. Recomendaciones para esa preparación de la ponencia o para ese PowerPoint y para el respectivo discurso. Hay varias metodologías sobre las cuales se pueden crear ponencias. La recomendación por parte de la especialización es que ustedes construyan la ponencia a partir de una metodología denominada construcción del discurso a través de puntos clave. Eso no es más que tomar los puntos clave del informe final y sintetizarlos en un PowerPoint, y a través de esa síntesis establecen o estructuran el discurso. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esos puntos clave que ustedes deben incluir dentro del PowerPoint de ponencia? Serían lo siguiente. En primer lugar, el título del proyecto. Síntesis del capítulo del lugar de intervención. Dentro del informe final, ustedes desarrollan un primer capítulo del lugar de intervención, perdón, un segundo capítulo del lugar de intervención, en donde hablan de la empresa que intervinieron, hablan de la situación problemática, no, hablan del consumidor o del target y hablan de aspectos contextuales. Entonces hagan una síntesis de eso. Incluyan también lo relacionado con el problema o la oportunidad que tuvieron en cuenta para desarrollar el proyecto, y después avanzan hacia objetivo general. El objetivo general lo pueden poner en un slide solito, y en el siguiente slide incluyen objetivos específicos junto a los entregables que se relacionan con cada objetivo. Eso lo pueden hacer a través de slides o lo pueden también presentar a través de la EDT. Si lo van a hacer a través de la EDT, asegúrense de que la imagen de EDT que van a incluir dentro del PowerPoint sea una imagen legible, que no esté pixelada. ¿Listo? Hasta acá, ustedes ya contextualizaron a los interlocutores o a los docentes que vamos a estar escuchándolos el día de la ponencia. Ya nos dejaron claro cuál es el contexto dentro del cual se desarrolla el proyecto y nos hablaron de la columna vertebral del mismo. De ahí en adelante lo que deben hacer o lo que se recomienda que hagan es que empiecen a especificar. Entonces, antes plantearon aspectos generales, ahora la idea es que empiecen a especificar qué hicieron o qué puntos clave tuvieron en cuenta para el desarrollo de cada uno de los entregables. Esto no tienen que abordar todos los entregables, se pueden concentrar única y exclusivamente en los entregables de mayor peso estratégico dentro del proyecto. ¿Listo? O en aquellos entregables fundamentales que ustedes consideren que son fundamentales. Y hablen de los puntos, de las actividades o de las tácticas que tuvieron en cuenta para desarrollar esos entregables. Bueno, después de hablar de esos puntos clave, de esas actividades, hablen de los KPIs que tuvieron en cuenta para medir el rendimiento del entregable, hablen de los resultados en caso de que hayan podido
ejecutar y medir resultados del entregable. Si no pudieron medir, si no pudieron ejecutar y por lo tanto no pudieron medir, entonces por lo menos hablen de para cuándo tienen proyectada la ejecución, hablen del aporte que ese entregable le hace al alcance del objetivo específico y el aporte de ese entregable al proyecto en general. Y la misma lógica la aplican para los demás entregables. Entonces, entregable 1, mi entregable número 1 fue un análisis del consumidor, para el análisis del consumidor, construir un Customer Journey y un Buyer Person. Aquí está el Customer Journey, aquí está el Buyer Person. Empiezan a mostrar y empiezan a detallar qué fue lo que tuvieron en cuenta. No aplica KPIs porque pues es un entregable de hacer o no hacer. El resultado fue óptimo porque me permitió conocer de manera adecuada al target al que me iba a dirigir. El aporte que le hace este entregable al objetivo específico tal es este, el aporte que le hace el proyecto es este. Y continuamos con el segundo entregable, y el segundo entregable fue tal, y para ese entregable tuvimos en cuenta esto, medimos así, los resultados fueron estos y el aporte fue este. Entonces, aplican esa lógica, al final de mostrar los detalles, si ustedes quieren, si lo desean, pueden también mostrar pueden mostrar, sí, pueden presentar como de manera muy rápida en la matriz de indicadores de resultado, como para que el jurado pueda ver que para todo incluyeron, bueno, que para todo no, sino para el proyecto manejaron una matriz que les permitía asignar KPIs a determinados entregables y finalmente culminan con conclusiones y lecciones aprendidas. Y listo, no sería más. Esto es lo que se les recomienda para la construcción de la ponencia. Tengan en cuenta que tienen un tiempo límite de 15 a máximo 20 minutos, pero 15 minutos es tiempo perfecto para que ustedes hagan la ponencia. No hay ni mínimos ni máximos números de diapositivas. Ustedes deciden cuántas diapositivas o cuántos slides. Lo importante es que no superen ese tiempo límite de 15 a 20 minutos. Después de los 20 minutos vendrían las recomendaciones por parte de nosotros los docentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Como lo había anticipado, se están presentando inconvenientes. Regálenme un minutico más. Voy a ver si recupero algunas funcionalidades de Big Blue Button para poder avanzar y mostrarles algunos ejemplos, porque en este preciso momento no me está permitiendo mostrar nada más de lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, regálenme un par de minuticos. Voy a ver si restablezco las funcionalidades. Las funcionalidades de Big Blue Button, por lo tanto no voy a poder mostrarles eh, los ejemplos sobre cómo esto que les estoy mostrando en pantalla, lo que estamos viendo en pantalla, se puede ver reflejado en una ponencia. Sin embargo, esos ejemplos los van a encontrar disponibles en el aula virtual, en el módulo correspondiente al hito número 3. Ni siquiera, ahí no están viendo el cursor, ¿verdad? Ni siquiera me deja ver, visualizar el cursor. Entonces, no, definitivamente no me deja cargar más información. Vamos a avanzar. Creo que alguien había hecho una pregunta. Voy a retomar. Catalina había hecho una pregunta, entonces voy a leer la pregunta y avanzamos. No, no es necesario que mencionen absolutamente todos los entregables, porque en algunos proyectos son bastantes entregables y como tenemos un tiempo límite, la idea es que ustedes bajo su propio criterio profesional
decidan cuáles son aquellos entregables clave de los cuales tienen que hablar sí o sí dentro de la ponencia, ¿listo? Pero no tienen que hablar absolutamente de todos. ¿Listo, Catalina? Bien, perfecto. Mm, Entonces, esta es como la recomendación de los puntos mínimos que ustedes pueden tener en cuenta para la construcción de la ponencia. Insisto en que esto eh, debería haberse reflejado en una serie de slides bien organizaditos, bien bonitos. Traten de que no esté todo saturado. Ustedes, por ejemplo, pueden presentar información de un entregable en varios slides. No tienen que meter toda la información sobre un entregable en un solo slide. ¿Listo? Para cada entregable pueden planear varios slides. Lo importante es que la información se vea clara, que se entienda y que no esté como todo atiborrado, todo tan mezclado y saturado. Bien. Con respecto a la ponencia, quiero leerles algo de forma literal, algo que está establecido por la especialización, que es lo siguiente. La ponencia es la conclusión del ciclo de formación del estudiante como especialista en publicidad digital y de esa manera es una revisión holística de su proceso como estudiante y la evidencia de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el campo de estudio. Para que su proyecto llegue a esta instancia, usted debe haber superado la asignatura de taller de redacción y presentación de documentos de proyecto y las demás asignaturas con al menos 3,5. Repito, para poder presentar la ponencia, deben pasar esta asignatura con mínimo 3,5 y las demás asignaturas también con mínimo 3,5. Finalmente, pues hace la aclaración de que es de carácter indispensable el tener el documento de informe final y sus anexos de acuerdo con las indicaciones establecidas. Bueno, eso es como lo que se exige por parte de la especialización para ir concluyendo y aterrizándolo todo dentro del marco de fechas exactas. Entonces, para el 14 de abril deben hacer la entrega de la carpeta tal cual como lo explicamos anteriormente y tal cual como se ve en el esquema de organización documental y presentación de los documentos. Deben entregar entonces informe final, PowerPoint de la ponencia, subcarpeta con entregables por cada objetivo y subcarpeta con anexos, insisto, sigan al pie de la letra o al pie de la imagen el esquema gráfico o visual donde se explica cómo debe estar organizada esta información. Bueno, eso entonces ustedes lo entregan el 14. A partir del 15 y hasta el 22 de abril, yo me encargo de la revisión y la respectiva retroalimentación de cada uno de sus trabajos. A más tardar el 22 subo al aula virtual la retroalimentación y la rúbrica de evaluación. Y del 23 al 26 de abril ustedes pueden hacer ajustes con base en esa retroalimentación. Pueden hacer ajustes tanto en el informe final como en la ponencia, como en todo lo demás. ¿Listo? En toda la documentación ustedes van a poder hacer ajustes. Finalmente, en la semana del 29 de abril al 3 de mayo se realizarán las ponencias. En otras palabras, o para visualizarlo de otra manera, este sería el deadline del hito 3. Entonces, semana 1, que es esta semana 2 y semana 3. Y Daniel, cada uno, ahí creo que van a ser 2 días, eso no está definido en este preciso momento, pero creo que van a ser 2 días. Dentro de esos 2 días, cada uno de ustedes tiene una hora exacta. Entonces, pues obviamente se les entregará con suficiente anticipación el cronograma con el horario exacto. ¿No, Daniel? ¿Listo? No hay más dudas, Daniel. 30 de abril. Un segundo. Entiendo. Bien, no, acá estoy contando, cuando digo del 29 de abril al 3 de mayo, estoy contando toda esa semana, pero entonces por lo general se hace los últimos 2 o los últimos 3 días de la semana.
Por lo tanto, vendrían siendo las sustentaciones por ahí el 2 o el 3 de mayo. Yo creo que esas serían como las fechas. Bueno, entre el 1 y el 2 o el 2 y el 3. Esto es lo más probable, así que fresco. A propósito de lo que plantea Daniel, se pretende que esas sustentaciones no se hagan, en algún momento, no se hagan todas, absolutamente todas, de forma presencial, sino todo lo contrario. La especialización está apuntando a que esas sustentaciones finales o esa ponencia final se haga también de forma virtual. Entonces es probable que empecemos a hacer algunas pruebas y es probable que a algunos no les toque hacerlo de forma presencial, sino de forma virtual. Entonces, para el caso, por ejemplo, de Daniel, que tocó hacerlo el 30, entonces buscaríamos la posibilidad de que lo haga de forma virtual. ¿Listo? Ese es un ejemplo, bueno, pero por el momento no van a ser todos los que lo tengan que hacer de forma virtual. De hecho, la mayoría lo va a hacer de forma presencial. Solo van a haber algunos pocos, por ahí unos 3 o 4, que lo vayan a hacer o lo vayan a realizar de forma virtual. ¿Listo? Bien, pero lo más probable es que sea el 1, el 2 o el 2 y el 3 de mayo. Bien, les decía que para la semana 1, que es esta semana, la semana 2 y la semana 3, tendríamos entonces básicamente desde el 18, que fue ayer, hasta el 7 de abril para trabajarle con mucho juicio a todo lo relacionado con el informe final. Es tiempo más que suficiente para que ustedes lo trabajen de muy buena manera y estoy seguro que así lo van a hacer. Después, entonces, en la semana 4, que vendría siendo la semana del 8 al 14 de abril, ustedes van a tener la posibilidad de trabajar en la ponencia y a más tardar el 14 de abril suben la carpeta donde incluyen el informe final, incluyen el PowerPoint y las carpetas con los respectivos objetivos para cada uno de los entregables y la carpeta de anexos tal cual como se mostró en el esquema. De la semana del 15 al 22 de abril, yo hago la revisión, la retroalimentación y la revisión de la asignatura. Les entrego esa retroalimentación. Con base en esa retroalimentación, ustedes tendrían del 23 al 28 de abril para hacer ajustes finales y del 29 al 3 de mayo, entonces las ponencias, como lo hablábamos anteriormente, lo más probable es que sea el 1 o 2 de abril, el 1 y 2 de abril o el 2 y 3, perdón, el 1 y 2 de mayo o el 2 y 3 de mayo. ¿Listo? Entonces son presentaciones individuales, la mayoría lo va a hacer, insisto, de forma presencial, van a haber 3 o 4 que lo hagan de forma virtual. Sea cual sea el caso, a todos se les envía el cronograma con la hora exacta, con suficiente anticipación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, Jason, bien, Julián. Los demás, ¿cómo vamos? Bien. Preguntas, todo claro. El día de la ponencia, la idea es que ustedes entreguen en la oficina de la especialización el CD o el DVD que finalmente va a quedar depositado en la biblioteca y que también es requisito para que ustedes puedan pues hacer todo el trámite correspondiente a los grados. Con relación a esto de la entrega del CD o DVD, en el último módulo del aula virtual encuentran el detalle de lo que debe incluir ese CD o ese DVD y algunas recomendaciones sobre esa entrega. Son durante los horarios de la especialización, Andrea, de 6 a 9 y media por tarde. Son durante toda la jornada. ¿No? Perfecto. Se les pasa un horario, un cronograma, si de pronto ustedes consideran que deben hacer un cambio, entonces el cambio de horario lo gestionan entre ustedes y me lo comunican a mí. Dice, si de pronto Catalina no puede a las 6 en punto de la tarde, entonces puede gestionar el cambio con Julián. Que de pronto Julián sí puede a las 6 y a Catalina le sirve más el horario de Julián, que es a las 8 de la noche. Entonces, esos cambios ustedes los pueden gestionar o cuadrar entre ustedes, siempre y cuando me los informen con
también suficiente tiempo para poder avisar pues a mis jefes. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Mientras ustedes le echan cabeza, yo también voy pensando a ver qué se me pudo haber escapado. Lamentablemente no pudimos ver los ejemplos. Sin embargo, insisto, los ejemplos de ponencias también los encuentran en aula virtual. De hecho, encuentran ejemplos de entregas finales. Tengan por favor en cuenta que estas entregas finales puede que no coincidan al 100% con lo que se les está solicitando a ustedes. Es decir, la lista de chequeo del trimestre pasado sobre la cual trabajaron los estudiantes del trimestre pasado puede tener puntos distintos a los puntos que están incluidos dentro de la lista de chequeo de este trimestre. Esto, sin embargo, son muy buenos ejemplos y buenas referencias para que ustedes elaboren el documento de informe final y también elaboren la respectiva ponencia. Yo les voy a compartir más tardecito o a más tardar mañana este material de apoyo junto con la respectiva grabación, pero teniendo en cuenta que tuvimos tantas dificultades a nivel técnico, voy a compartirles también una grabación de esta misma sesión, pero realizada el trimestre pasado, donde sí se pudo explicar o se pudieron mostrar los ejemplos como para que ustedes también tengan esa grabación sin problemas técnicos o ese ejemplo de sesión que se desarrolló sin problemas técnicos. Obviamente, ahí lo que deben obviar son las fechas que se mencionan, porque pues obviamente son fechas distintas. Las fechas que deben tener en cuenta ustedes son estas fechas que acabamos de mencionar. Ya para ir finalizando y para dejarlos descansar, en condiciones normales este hito tiene una duración de 3 semanas, es decir, en condiciones normales y para trimestres anteriores los estudiantes solo han tenido 3 semanas para desarrollar tanto el informe final como la ponencia y no han tenido este espacio de tiempo del 23 al 28, no han tenido nunca una semana para hacer ajustes. Eh, por lo tanto, ustedes van a tener más tiempo, van a poder trabajarlo con más calma, van a tener no solo 4 semanas para desarrollar el informe y la ponencia, sino que también después de que yo les haga a ustedes la entrega de la rúbrica de evaluación y la retroalimentación, van a tener una semana más para poder hacer ajustes y mejoras, así que estoy seguro que nos va a ir muy bien, estoy seguro que trabajándolo con calma van a haber mejores resultados. Eso sería entonces todo por el momento, muchachos. Perdón, se me olvidaba algo importante. Para este hito número 3 sí van a haber jornadas de asesoría, ¿listo? Entonces van a haber, pretendo hacer dos jornadas por cada uno de los dos grupos, es decir, 4 jornadas de asesorías. Las primeras 2 jornadas serían los siguientes días. Estos son los días en los que tengo disponibilidad de tiempo para hacer asesorías. Sería el viernes 5 de abril y el sábado 6 de abril. Listo, estas serían las 2 primeras jornadas de asesoría en las que quienes quieran se pueden conectar al aula virtual para aclarar dudas, para mostrar de pronto adelantos, para clarificar conceptos. Estas sesiones no son obligatorias y se les estarán confirmando por correo electrónico. Bueno, bien, Julián. Por el momento, entonces, las primeras fechas de asesoría están establecidas para el viernes 5 de abril y sábado 6 de abril. Yo les comunicaré vía correo electrónico qué día le corresponde al grupo número 1, que es el grupo al que ustedes pertenecen. ¿Listo, Julián? Perfecto, muchachos. Muchísimas gracias por la excelente disposición. Gracias también por la paciencia y la comprensión sobre todos los problemas técnicos que tuvimos. Gracias por no desconectarse, por no irse y por tener paciencia. Les pido disculpas por esos problemas técnicos, pero bueno, al final creo que logramos sacar adelante de buena manera
esta última sesión sincrónica de clase. Muchísimas gracias, los dejo descansar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de estas sesiones de asesoría, recuerden que me pueden escribir al correo electrónico y con mucho gusto trataré de responderles lo antes